Sí, porque es muy curioso y esto no es muy conocido. Casanova era un fanático de la música. En esta película, que es francesa, hay varias sobre Casanova, ninguna es excepcional, pero esta película es francesa, con actores franceses, director francés, y hace referencia al último amor de Casanova. Tiene mucha gracia la película porque nada más empezar la escena que hay es de un trío. Casanova decía que esto de hacer el amor con una mujer solo es un poco aburrido, que era mejor hacerlo con dos, con uno. Entonces directamente empieza con un trío de mujeres muy jóvenes, ya está en su época final, y a continuación se van a la ópera. La siguiente escena están cantando y se van a la ópera porque a él le gusta mucho la ópera y es poco sabido, o bueno, no sé si es poco sabido o no, hay mucha gente que lo sabe igual, que Casanova influyó mucho en el libreto de Don Giovanni de Mozart. Eran amigos, Casanova y Mozart, Casanova y Da Ponte, el libretista también, y Casanova explicándole a Mozart qué número de conquistas que tenía que poner, algunas ideas en relación con el texto, etc. Por lo cual, pues tenemos también la relación con la música y lógicamente, aunque sea por este medio. Estas imágenes hacen referencia a otra película, a la que a continuación me referiré después, es ya de María Antonieta. Y esta es la siguiente amante de del rey de Luis XV tras fallecer Madame de Pompadour. Luis XV tenía una amante principal y luego tenía otras amantes accesorias, digamos. Tenía una especie de harén, un harén tipo los sultanes, porque allí había un palacete en Versalles donde tenía un montón de mujeres. Y esta es la siguiente, Madame Dubarry, que tiene 40 años menos que él exactamente, la que sustituye. Y también, curiosamente, porque a Luis XV le gustaban las mujeres que no solo eran atractivas, sino que además tenían algo de inteligencia, etc. Lo de la inteligencia de Madame Dubarry he leído cultura, he leído análisis diferentes, pero lo cierto es que hay un auditorio, pabellón de música, que se llama Pabellón de Música Madame Dubarry, que le regaló el rey y que ella pensaba ampliar y hacerlo más grande. Lo que pasa es que ya se murió el rey y se acabaron los fondos. Las Islas Galantes es la principal ópera de Ramón. La ópera más conocida es una ópera verdaderamente preciosa, una auténtica joya musical. Bien, y aquí tenemos una ópera que hace referencia a ese mismo periodo histórico también. Es una ópera que está ambientada en la época de Luis XV, aunque Luis XV no aparece como protagonista, sí aparecen nobles de esa época. Es una de las óperas francesas más conocidas, Manon de Massenet, con un contenido abiertamente sexual, porque es relaciones de una prostituta con un hombre mucho más mayor. Relacionada claramente, como digo, porque la historia se desarrolla en la época de Luis XV y está ambientada totalmente. Bien, vamos a dar ahora un salto al siguiente Borbón. El siguiente Borbón es Luis XVI. Luis XVI tampoco era el hijo de Luis XV. Ahí también hay otro salto, por lo cual entramos siempre en el tema de las regencias. Bueno, en este caso no llegó a haber regencia, porque Luis XV fue muy tarde. Estos dos reyes gobernaron la tira, o sea, Luis XIV está nada menos que 72 años y Luis XV 60 años, que es una barbaridad de tiempo para la época, desde luego, y para hoy también. Bien, María Antonieta. Bien, ya lo sabemos quién es María Antonieta. María Antonieta es la mujer de Luis XVI, que murió en la guillotina. Bueno, vamos a ver si hoy aprendemos alguna cosa más sobre María Antonieta, aparte de lo que sabe. Esta película es la primera que he traído, es de 1938, y la he traído porque se ve muy claramente la diferencia, cómo se hacían las películas en aquella época y la importancia que tenía la música, cuando la comparamos con las películas que se hacen en la actualidad, en donde desgraciadamente, y así ocurre en la película de María Antonieta, otra vez tenemos esa triste música electrónica que no pega para nada. Aquí la película de María Antonieta, que es muy histórica, la antigua, empieza directamente, nada más empezar, con María Antonieta dando una clase de piano. Y el profesor de piano es Gluck, que es el compositor de este tercer periodo que sacó como compositor relevante. Gluck no era francés, era alemán. Lo que ocurre es que tiene varias óperas en francés, con lo cual pues, hay una asimilación. Y estamos, lógicamente, en Austria, en la corte de Austria, y cuando empieza la película, pues Gluck está explicando a María Antonieta lo que se ve en nociones musicales, cómo tocar el piano, etcétera, etcétera.
volverá al Gluck después y hablaremos del Gluck más adelante. La siguiente escena de la película le están enseñando a María Antonieta, la segunda escena, cómo se debe cantar las óperas de Lully. ¿Por qué? Porque ya le han dicho que se va a casar con el rey de Francia, entonces tiene que aprender la cultura francesa. Y vuelvo un poco a lo que digo, es que ahora, hoy, yo creo que la mayoría de la gente no sabe quién es Gluck, y desde luego Gluck ni siquiera aparece en la película, pero en aquella época pues la música era mucho más importante y a nadie se le ocurría meter en una película de esa ambientación histórica una música electrónica. Bueno, muchas cosas afortunadamente no existían. Esta es una serie sobre María Antonieta. Esta serie es francesa, la anterior película es inglesa, y esta serie es mucho más larga, que es una serie, son 6 horas, hace referencia a la época juvenil de María Antonieta, etc. Es sabido como anécdota por algunos que María Antonieta y Mozart tuvieron relación de niños, porque tienen la misma edad, hay 2 meses de diferencia. Y Mozart le llegó a pedir matrimonio a María Antonieta cuando tenían 8 años de edad. Le hubiera ido la vida un poco distinta, tampoco le hubieran aceptado que se casara con un músico. Bien, la serie habla del periodo austriaco también, que es mucho menos conocido, etc. Y narra hasta el final. Bueno, no os voy a decir que sea recomendación plena, pero interesante, por lo menos para verlo una vez, por supuesto. Y esta es la película más reciente y más famosa y más conocida de María Antonieta, que está muy difundida y está también en Netflix. Y aquí la música es la de Rameau, está todavía Rameau, lógicamente no puede ser de otra manera, pero nos mete otra vez el tema electrónico, desgraciadamente. Es decir, no tanto como la serie de Versalles, parece que pues, en lugar de 1 minuto lo dejan sonar 3 y luego ya meten otra vez el electrónico. Bien. Lo digo porque estamos hablando aquí de música. La película tampoco creo que sea absolutamente excepcional, pero bueno, tiene su interés verla. En la película, en toda esta historia de María Antonieta, vamos a pasar a la siguiente imagen, porque es esta la que te voy a poner. Esta es una ópera de Gluck, una ópera preciosa, una auténtica joya de la música, Orfeo y Eurídice, y tiene la curiosidad histórica de que fue encargada por María Antonieta. O para ser más precisos, Gluck tenía una versión francesa. María Antonieta, cuando está en París, se acuerda de Gluck, que es un profesor de música, y le encarga óperas en francés. Con lo cual Gluck hace una adaptación al francés, cambiando muchas cosas, de Orfeo y Eurídice, el famoso mito. Esta producción es una producción francesa además, y es una con esos colores azules tan bonitos. Y tiene una cierta relación también con la Revolución Francesa, por el estreno de esta ópera. Cuando se estrena la ópera, hay una manifestación en contra de la ópera y en contra de la existencia de María Antonieta y de los grupos de María Antonieta. No tenemos que olvidar que la ópera históricamente tiene una connotación muy negativa, que en parte hoy permanece, de que la ópera es cosa de ricos, de la ópera es cosa de la realeza, de la ópera es cosa de los nobles que tienen mucho dinero. Y claro, pues María Antonieta le recomienda incluso que no vaya al estreno. Dice, no vayas al estreno porque se va a armar ahí un escándalo, porque va a haber manifestación, etc. Y ella dice, pero vamos a ver, ¿cómo no voy a ir al estreno? Si se lo he encargado yo a Gluck, si he sido yo misma la que he organizado esto. Porque incluso en esta película electrónica se ve como María Antonieta, nada más llegar a Viena, nada más llegar de Viena a París, dice, ¿qué ganas tengo de ir a la ópera? Y ahí aparece ella cantando y hablando. Claro, ella venía de una familia austriaca con una enorme tradición musical, María Teresa, que es su madre, a la que dedicó una sinfonía Haydn, la preciosa sinfonía María Teresa, y se encuentra en una corte francesa en la que, bueno, pues la música no tiene la misma relevancia o el mismo nivel que podía tener allí. Y esta anécdota histórica realmente del estreno de Orfeo y Eurídice, curioso, finalmente ella va a la ópera, a pesar de todo, y bueno, empiezan las manifestaciones, etcétera, después de la ópera, que lógicamente el motivo no era solo la ópera, porque además la ópera tiene el acierto ella de que no se estrena en Versalles, que es un teatro mucho más pequeño, sino que la hace en París, en el centro de París. Bien, aquí seguimos, bueno, lo que ocurre con María Antonieta, de que muere y demás, eso ya es sobradamente conocido, y poco musical. No hay ninguna ópera, en cualquier caso, relevante,
absolutamente menor, que trate sobre María Antonieta, la decapitación de Luis XVI, etc. Es un tema que no ha interesado por las razones que sean. Beaumarchais, dicho no. Diréis, ¿aquí qué tiene que ver Beaumarchais? Bueno, pues Beaumarchais tiene que ver muchísimo, porque tiene que ver con la historia y tiene que ver con la música. Y he dicho que íbamos a hablar de música y de historia. Primero, la película es preciosa. Esta sí que es de recomendación plena, de vamos, de 10. De 10, si no le pongo un 12 sobre 10. Beaumarchais tiene una gran importancia en la música porque los libretos de dos de las óperas más conocidas del repertorio actual, pretérito, son procedentes de obras de Beaumarchais. Estoy hablando concretamente de Las bodas de Fígaro de Mozart y El barbero de Sevilla de Rossini. El orden en el que los compositores hicieron las óperas no es el orden en que escribió las obras Beaumarchais, ni el orden en el que históricamente se suceden los hechos, porque los hechos son los mismos y los protagonistas son los mismos en El barbero de Sevilla y en Las bodas de Fígaro, que bueno, mucha gente de esto a lo mejor no se ha dado cuenta o no lo sabe. En El barbero de Sevilla, que Beaumarchais lo escribió primero, pero Rossini lo escribió después, porque Rossini es posterior a Mozart, nos encontramos con el conde que se enamora de Rosina, la pasión, toda esa pasión que conduce en la escena final al matrimonio. En Las bodas de Fígaro, que es anterior en cuanto a composición, porque Mozart la escribió antes, pero posterior en cuanto a Beaumarchais y posterior en cuanto a los hechos, el conde ya se ha aburrido de su mujer, está cansado y lo que quiere acostarse es con la joven Susana, las criadas y las jovencitas que recorren su palacio. Y ya su mujer pues ya se aburre y no le interesa, pero son los mismos protagonistas. Y la relación con la historia es total, porque el estreno de Las bodas de Fígaro de Beaumarchais se considera uno de los actos iniciales de la Revolución Francesa. Y además, en esta película, así lo dice textualmente al final, la película termina diciendo y con este estreno se inició la Revolución Francesa. La película y la obra particularmente, me refiero a Las bodas de Fígaro, contiene una feroz crítica a la nobleza. Cuando Mozart decidió hacer una ópera sobre el tema de Las bodas de Fígaro a sugerencia de Da Ponte en realidad no lo quiere decir de mérito, pero la verdad es que lo único que hace es traducir a Beaumarchais al italiano y pasarle el texto a Mozart, no hay mucha adaptación ahí. Hay una escena preciosa en la película Amadeus, la conocida, en donde José II, el emperador, muchas veces olvidamos las relaciones entre unos y otros, pero José II era el hermano de María Antonieta, los dos son hijos de María Teresa, eran hermanos. Y José II, cuando les pone el proyecto de que se va a hacer una obra sobre las bodas de Fígaro, que Mozart había hecho un completo secreto, o sea, el espía, el